Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Después de haber realizado un trabajo de redacción de memoriales, retomamos nuestra sesión sincrónica y corresponderá que nosotros continuemos con el análisis de la sucesión legal o avintestado, o avintestato, mejor dicho, ¿no? O avintestada. Estimados estudiantes, la vocación. La vocación, es decir, ese título de heredero que tiene una persona, puede emanar al menos de dos fuentes, no puede emanar de dos fuentes al menos, y esas son la, la ley, en primer lugar, y en segundo lugar, el testamento, ¿no? Entonces, la ley suple la voluntad del decujus para determinar quiénes van a ser sus herederos, quiénes van a ser aquellas personas a quienes se les transfiera ese patrimonio que está compuesto por un conjunto de derechos y obligaciones. Pero también la norma jurídica le faculta al decujus disponer de su patrimonio mediante un último acto de voluntad. Nos referimos así al testamento, ¿no? Que es el tema que vamos a desarrollar en la siguiente unidad temática. En nuestra última clase nosotros hemos ingresado, como decíamos, al estudio de la sucesión legal o avintestada, también llamada avintestato, y decíamos que es aquella que se produce en virtud de la ley, ¿no? La ley es la que va a regular la transmisión patrimonial de ese acervo hereditario que en vida le perteneció al decujus. Los fundamentos racionales son diferentes, ¿no? Algunos dirán que se mantiene ese deber ético de proveer de necesidades económicas a los familiares más cercanos. Otros dirán que también hay un aspecto afectivo, un amor a la familia en el cual se sustenta la sucesión legal. Y esto lo evidenciamos nosotros cuando vemos que los sucesores legales son, en primer lugar, los descendientes. En segundo lugar, los ascendientes. En tercer lugar, se encuentra el cónyuge superstite. En cuarto lugar, encontramos a los parientes colaterales. Y finalmente, a falta de todos estos herederos, concurrirán o bueno, serán llamados a la sucesión, será llamado a la sucesión hereditaria el Estado. Nosotros veíamos que la sucesión legal se basa en ciertos principios, ¿no? El de prevalencia, y es que en nuestra práctica jurídica prevalece la sucesión legal. En segundo lugar, hay un principio de exclusión. No debemos olvidar que el pariente más próximo o el más cercano excluye al más lejano. Y esto va a determinar quién va a ingresar a la sucesión hereditaria. También veíamos que en la sucesión legal se da la representación, ¿no? Los hijos, los primeros llamados a la sucesión, es decir, los descendientes, heredan por cabeza o derecho propio, mientras que los hijos de estos hijos van a heredar por estirpe o representación, ¿no? Si es que el heredero no ha podido o no ha querido ingresar a la sucesión hereditaria. Finalmente hablábamos de un trato igualitario, ¿no? Entonces, que nosotros lo hemos ido evidenciando a medida que íbamos desarrollando las temáticas que nos ha tocado revisar, que nos ha tocado estudiar. ¿Cuáles son los presupuestos de la sucesión legal? Decíamos que primero tiene que darse la apertura de la sucesión. En segundo lugar, se trata de una sucesión universal. Se transfiere o se transmite la totalidad de las relaciones patrimoniales. No solo ciertos bienes, no solo ciertas obligaciones. Se transmite todo. Es legal, ¿no? Emana de la ley. Finalmente es supletoria. Si es que no existe un testamento, la ley es la que va a determinar quiénes son los llamados a la sucesión hereditaria y el orden ya lo hemos manifestado hace un instante. En esta opera la representación,
que también la hemos podido desarrollar en nuestra anterior clase. Veíamos cuál es el fundamento de la representación, así como las modalidades de la representación. La representación se da en la línea descendente, pero también en la línea colateral. La representación, nosotros decíamos, no opera en la sucesión de ascendientes. ¿No ven? Cuando un ascendiente tendría que ser el llamado a heredar, eso no significa que el hijo de ese ascendiente podría ingresar por representación. ¿Me entienden? Digamos, yo fallezco y mi papá tiene que heredar, ¿no? Pero como mi papá ha, ha renunciado, imaginemos, ¿no? Ha renunciado a la herencia, entonces esto no significaría que por representación entre mi hermana o mi hermano, ¿no? En la línea ascendente, en la línea directa ascendiente, no va a operar entonces la representación, solo en la línea directa descendente y en la línea colateral, ¿no? Cuando hablamos de los tíos, de los sobrinos, etcétera. Entonces, la persona llamada a la representación tiene que cumplir también con ciertas exigencias, tiene que demostrar la relación que tiene con el de cuyos, pero también tiene que demostrar la relación que tenía con la persona que no ha ingresado a la sucesión hereditaria y en mérito a la cual ese vínculo de parentesco en mérito al cual puede ingresar a la sucesión hereditaria, ¿no? Puede ingresar como representante. Veíamos cuáles son los efectos de esta. Asimismo, nos ha tocado desarrollar la sucesión de los hijos y descendientes. Y nosotros decíamos que los hijos, por un principio de indiscriminabilidad, ingresan en igualdad de condiciones, ¿no? El derecho de igualdad se manifiesta en estos, pues también los hijos adoptivos van a ingresar bajo, ¿cómo diríamos? Van a ingresar en igualdad de condiciones que los hijos consanguíneos. Entonces, este es un aspecto que no debemos olvidar. Decíamos que hay un principio de igualdad jurídica que se materializa en esta sucesión. Revisábamos además la sucesión de hijos adoptivos y sus descendientes y manifestábamos, acudiendo a la cita de la normativa jurídica vigente, concretamente el Código Niña, Niño y Adolescente, que mediante la adopción se considera como hijo consanguíneo aquel que no lo es, ¿no? Aquel que no lo es. Entonces, lo que acontece es que la ley va a disponer que ese hijo va a tener los mismos derechos que un hijo consanguíneo, ¿no? Y nuestro Código Civil todavía no se ha adecuado a lo que disponen nuestras normas jurídicas en materia de niñez y adolescencia, por lo cual debe ser estudiado, debe revisarse y no debemos interpretar de manera restrictiva los derechos de los hijos adoptivos, ¿no? Los padres tienen ciertas limitaciones, ¿no? Y eso lo hemos estudiado también. Nuestro código establece que, a ver, el que muere sin dejar hijos ni descendientes sucede en el padre y la madre o el que sobrevive. Ya, la sucesión posteriormente va a acontecer respecto a los ascendientes, ¿no? Los segundos llamados a la sucesión hereditaria son los padres. Eso ya lo habíamos estudiado, pero en el régimen de adopción hay todavía algunos aspectos que deben arreglarse. ¿Por qué? Porque según nuestro Código Civil, entran a la sucesión hereditaria primero los parientes consanguíneos del adoptado, ¿no? Y eso no tiene mucho sentido, porque al final, mediante la ley, se ha formado una nueva relación que determina un vínculo estable entre los padres adoptivos y el hijo adoptado, ¿no ven? Entonces ahí hay un
un régimen anacrónico, digámoslo así, que amerita una revisión. Los padres, nosotros decíamos, pueden ingresar a la sucesión hereditaria y en algunos casos van a ingresar en una sucesión mixta, ¿no? Con el cónyuge. Esto cuando exista un cónyuge supérstite, un cónyuge que todavía vive, ¿no? El cónyuge que todavía vive. El artículo 1099 del Código Civil se encarga de regular esto y al final los ascendientes son llamados a la sucesión hereditaria, pero bajo el principio de exclusión, ¿no? El más cercano excluye al más lejano. Si hay padres, entonces excluyen a los bisabuelos, a los tatarabuelos, etcétera. Si hay bisabuelos y tatarabuelos, entonces el bisabuelo, al ser más cercano, excluye a los tatarabuelos. Y así sucesivamente, ¿no? Esa es la regla que se aplica en la sucesión de los ascendientes. Finalmente hablábamos de la sucesión del adoptante y que el adoptante sucede al hijo adoptivo cuando éste no deja descendientes, ascendientes ni parientes colaterales hasta el segundo grado. Como podrán ver, se protege en este artículo, en el artículo 1100 del Código Civil, más los derechos de la familia consanguínea del adoptado que los derechos que podría llegar a tener el adoptante en mérito al nuevo vínculo jurídico de parentesco que ha surgido. Entonces, esto, como habíamos dicho, debe revisarse. También decíamos que hay ciertas causas por las cuales se termina por excluir a los padres, ¿no? Un padre que ha reconocido a su hijo después de la muerte con la única finalidad de cobrar, con la única finalidad de cobrar esa herencia, es decir, de recibir esa herencia, sería el término más idóneo. Entonces, bueno, lo lógico es que se excluya al mismo. En este sentido, es nuestro Código Civil el que dispone que en estos casos, es decir, de los padres que reconocen al hijo después de que el mismo ha fallecido, no puedan ingresar a la sucesión hereditaria. Ahora, si ha habido una posesión de Estado, es diferente, ¿no? Si es que estas personas han obrado en vida de cuyos, como si el mismo fuera su verdadero hijo, únicamente en este caso, ellos podrán ingresar a la sucesión hereditaria. Entonces, no se olviden de este concepto que es el de la posesión de Estado, ¿no? Que era muy importante también en el derecho de familia, pero que hoy en día no tiene una regulación muy clara en el Código de Familia, pero todavía tiene estas disposiciones en nuestro Código Civil, ¿no? Entonces, y creo que es algo válido. Entonces, nos hemos quedado en esa parte. Hasta acá hemos hecho una retroalimentación de lo que ya se ha llevado, ¿no? Ya que cuando preguntábamos hace un instante, bueno, no, algunos no recordaban, ¿no? Entonces, esto ha sido lo que nosotros hemos podido desarrollar y corresponde ahora que revisemos la sucesión del cónyuge supérstite, ¿no? Del conviviente sobreviviente. Eso, bueno, en tiempos del derecho romano no se reconocía este tipo de sucesión. El cónyuge no ingresaba a la sucesión hereditaria, pero hoy en día sí se lo reconoce. Y la sucesión del cónyuge es un tercer orden en la relación sucesoria. En caso de no existir descendientes, en caso de no existir ascendientes del decuyus, ingresa a la sucesión hereditaria para recibir la totalidad del patrimonio sucesorio el cónyuge supérstite. Pero el mismo también puede, el cónyuge o la cónyuge, también puede ingresar a la sucesión hereditaria, también puede ser llamada a la sucesión hereditaria, también puede recibir la transmisión del acervo hereditario del patrimonio sucesorio. Si es que hay descendientes y hay ascendientes bajo una sucesión mixta, ¿no?
En el caso de concurrir con los hijos, bueno, entrará como un hijo más el cónyuge. En el caso de concurrir a la sucesión hereditaria con los ascendientes, el cónyuge tendrá el derecho a recibir la mitad del patrimonio sucesorio. Pero veamos un poco más, ¿no? La viuda o viudo entonces ingresan a la sucesión hereditaria y esto termina siendo extensivo a las sucesiones, a las uniones libres, ¿ya? La unión libre también se encuentra reconocida por nuestro ordenamiento jurídico, concretamente por nuestro Código de las Familias y del Proceso Familiar, y genera efectos jurídicos similares a los del matrimonio, ¿no? Entonces, no podemos nosotros desconocerle también el derecho a que pueda suceder. Y bueno, y no solo nosotros, ¿no? Sino el legislador no le desconoce esa posibilidad de ingresar a la sucesión hereditaria. El fundamento de la sucesión entre cónyuges consiste en el afecto que se ha creado por la unión marital. Se forma una sociedad conyugal compartiendo un mismo hogar, un mismo destino. Entonces, al compartirse todos estos sentimientos, al compartirse todas estas metas, al compartirse toda una vida, también, después de la muerte, corresponderá que la sucesión hereditaria pueda beneficiar al cónyuge que sobrevive, ¿no? Es por eso que el legislador asegura una sucesión legítima para el cónyuge supérstite. Nosotros hemos visto que el cónyuge tiene una parte reservada incluso por la figura de la legítima, ¿no? Es decir, hay una reserva incluso para el cónyuge de 2/3 partes del patrimonio. No es posible admitir que haya de quedar en la miseria o en la indigencia por el hecho de la muerte del otro. Eso es lo que nos dice José Daguán. Entonces tiene la prerrogativa de establecer su vocación hereditaria, al igual que los descendientes y los ascendientes. No puede entonces ser excluido ni privado del derecho de suceder al cónyuge fallecido, salvo algunas causales expresamente previstas por la ley. Estimados estudiantes, estas causas expresamente previstas por la ley las hemos estudiado, por ejemplo, en la figura de la indignidad, ¿no? Una persona que ha tratado de matar al decuyus, o que ha atentado contra la vida de parientes cercanos, o que ha atentado también contra el honor de esta persona, o que ha amenazado la libertad del decuyus, o que no ha denunciado en su momento el fallecimiento violento del mismo, entonces será declarada indigna cuando otro de los herederos así lo solicite y así lo pruebe ante la autoridad judicial. No puede ser excluido entonces, ¿no? El artículo 1102 del Código Civil establece además lo siguiente: al que muere sin dejar hijos o descendientes, ni padres o ascendientes, sucede el cónyuge. Entonces ahí podemos ver que el cónyuge supérstite se encuentra en un tercer grado, en un tercer orden para la sucesión hereditaria. Pero en el caso del cónyuge es muy importante que se determine el acervo hereditario. ¿Por qué, estimados estudiantes? Porque cuando se da la sucesión del cónyuge, cuando se da la sucesión del conviviente, hay una pequeña problemática respecto a los bienes que forman parte de la comunidad ganancial. Entonces debe delimitarse muy bien cuál es la parte sobre la cual, es decir, cuál es el acervo hereditario sobre el cual puede ingresar a la sucesión hereditaria. Entonces, cuando se trata de la sucesión del cónyuge, es necesario recurrir a una operación ideal de partición o división entre los bienes patrimoniales y derechos que pertenecen a cada uno de los cónyuges y los que han logrado acaudalar en la sociedad
económica conyugal. ¿No ven? Entonces, estimados estudiantes, es sumamente importante que nosotros podamos distinguir cuáles son los bienes propios del cónyuge y cuáles son los bienes gananciales. Por eso tiene que considerarse al menos los siguientes principios que no debemos olvidar. A la muerte de uno de los cónyuges, el sobreviviente recoge el 50% de bienes patrimoniales que tenía la comunidad ganancial como un derecho propio, y el otro 50% corresponde a los derechos que pertenecían al cónyuge premuerto y forman parte del caudal hereditario. Entonces, a ver, es importante en primer lugar ver qué bienes han sido adquiridos dentro del matrimonio y por tanto forman parte de la comunidad de gananciales. Ustedes saben muy bien que los bienes que forman parte de la comunidad de gananciales corresponden a una cuota parte de un 50% a cada uno de los cónyuges. Entonces, cuando fallece uno de los cónyuges, el otro 50% de los bienes gananciales no va a formar parte del acervo hereditario, ¿no ve? Solo va a formar parte del acervo hereditario, al menos respecto a los bienes de la comunidad de gananciales, el 50% que le correspondía al cónyuge que ha fallecido. Hasta ahí quedamos bien, creo yo. En segundo lugar, tiene que distinguirse cuáles son los bienes propios. Es decir, aquellos que se han adquirido antes del matrimonio o aquellos que han sido adquiridos por sucesión hereditaria. Ustedes saben muy bien, estimados estudiantes, y han debido estudiar en Derecho de Familia, cómo es que los bienes propios no entran dentro de esta comunidad de gananciales, ¿verdad? Por otro lado, los bienes propios del cónyuge supérstite no forman parte tampoco de la comunidad de gananciales, ¿no? Entonces, como podrán ver, esta distinción entre bienes propios y bienes de la comunidad ganancial es de suma importancia al momento en que se trata la sucesión hereditaria, al menos la sucesión del cónyuge. Entonces, el caudal hereditario del cónyuge premuerto está integrado por los siguientes bienes. En primer lugar, bueno, los siguientes bienes y obligaciones patrimoniales. En primer lugar, está compuesto por el 50% de los bienes de la sociedad económica conyugal. Y en segundo lugar, por los bienes patrimoniales, también denominados parafernales, o más comúnmente llamados propios, ¿no? Los bienes patrimoniales propios o parafernales. Es sobre estos bienes que el esposo sobreviviente ingresa a la sucesión como heredero único o conjuntamente con otros herederos. Así se desprende de la previsión establecida en el artículo 1083 del Código Civil. No debemos entonces olvidar, estimados estudiantes, realizar esta actividad intelectual el momento en que se presente la sucesión de un cónyuge. El cónyuge tiene la peculiaridad de poder concurrir a la sucesión hereditaria no solo por su cuenta, sino también junto a otros herederos forzosos, y puede concurrir entonces a la sucesión con los descendientes o con los ascendientes. En caso de concurrir a la sucesión con los descendientes o con los hijos u otros descendientes del causante, el cónyuge tiene derecho a recibir una cuota igual de herencia que le corresponde a cada uno de los hijos. O sea que concurre a la herencia como un hijo más, tanto en los bienes comunes, es decir, el 50% de sus bienes comunes, como en los bienes propios que tenía el de cuyos. ¿A ver? Así lo prevé entonces el artículo 1103 del Código Civil. Pero el cónyuge supérstite, el conviviente,
no solo concurre con los descendientes, sino que también puede concurrir con los ascendientes, en cuyo caso se defiere la mitad de la herencia, correspondiendo la otra mitad a los ascendientes, que demuestren su vocación sucesoria. Esto lo podemos evidenciar en los artículos 1097 y 1099 del Código Civil. Entonces, esto es diferente a la legítima, ¿no? La legítima, como ustedes saben, es un límite al testador, porque se le dice, a ver, esta parte no la puedes tocar. Ahora estamos hablando de qué pasa cuando alguien sucede en mérito a la ley, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay sucesión legal? Nosotros ya hemos dicho, a ver, en primer lugar están los hijos, ¿no? Los hijos en condiciones de igualdad. Si una persona o si una pareja fallece y deja 3 hijos y han dejado solo una casa y no han dejado deudas, corresponde entonces que cada hijo ingrese en una tercera parte a cada uno del patrimonio sucesorio, ¿no? En partes iguales. ¿No ve? Ahora, si no hay hijos, ingresan los padres o los ascendientes, ¿no ve? Y los ascendientes, de igual manera, van a ingresar en igualdad de condiciones. Por otro lado, tenemos, bueno, y lo último que hemos visto es la sucesión del cónyuge. Y el cónyuge, nosotros veíamos que va a concurrir a la sucesión hereditaria en la totalidad cuando no haya ni hijos ni descendientes, pero también puede concurrir de manera mixta. Es decir, cuando hay hijos y cónyuge, el cónyuge también ingresa a la sucesión hereditaria y va a ingresar como un hijo más. Le va a corresponder una cuota parte igual a la de los hijos. Fallece una persona y deja una casa, ¿no? Quedan vivos su esposa y sus hijos, y sus 2 hijos, o sus 3 hijos, digamos, ya. En primer lugar, tenemos que ver si esa casa es un bien propio o si es un bien ganancial. ¿No ve? Si es un bien propio, es decir, si esta persona, por ejemplo, ha adquirido esa casa por sucesión hereditaria, entonces el 100% de esa casa forma parte del patrimonio sucesorio y les corresponderá a la cónyuge superviviente o supérstite y a los hijos a una cuarta parte, ¿no ve? Porque son 4. Una esposa que ha quedado y sus 3 hijos. Entonces a cada uno le corresponde una cuarta parte. Pero diferente es la situación, estimados estudiantes, si es que esta casa fuera un bien ganancial. ¿No ve? Porque tal vez ha fallecido uno de los cónyuges y ha dejado a la cónyuge o al cónyuge sobreviviente y a sus 3 hijos. Pero si es ganancial, el 50% ya le corresponde al cónyuge que está vivo. Y lo único que ingresa a la sucesión hereditaria es el otro 50%. ¿No ve? Y ese 50% les corresponde a un cuarto a cada uno. Esto debemos entonces tomarlo muy, muy en cuenta. Eso significaría que del total del bien les corresponde a los 3 hijos a un octavo, ¿no ve? A un octavo. Y al cónyuge la mitad más un octavo. Va por ahí. Va por ahí, ¿no? La división, entonces. Como se habrán dado cuenta, es muy importante, entonces, determinar si un bien termina siendo ganancial o no, o si es un bien propio, para ver cómo es que se forma el patrimonio sucesorio. ¿Qué pasa con el cónyuge de buena fe en un matrimonio putativo? Es decir, aquel cónyuge que creyó encontrarse en un matrimonio válido y que después hubiese tenido algún defecto o impedimento legal. El matrimonio putativo, entonces, es aquel celebrado con la existencia de algún defecto o impedimento legal,
pero ignorado por uno o ambos contrayentes, y que se haya invalidado. El artículo 1106 del Código Civil establece que cuando el matrimonio fuera contraído de buena fe y es declarado nulo posteriormente, después de que murió uno de los cónyuges, el cónyuge que sobrevive tiene derecho a suceder al cónyuge premuerto en las condiciones mencionadas anteriormente, ¿ya? Entonces, si se ha anulado el matrimonio posteriormente al fallecimiento del decuyus, es decir, del cónyuge que termina siendo el decuyus, en ese caso es válido. Es válida la, ¿cómo diríamos? Para efectos de la sucesión, sí, esa relación, ese vínculo se reconoce y por tanto, mejor dicho, el cónyuge que sobrevive, o bueno, el cónyuge que sobrevive pero cuyo matrimonio es anulado, puede ingresar a la sucesión hereditaria. Pero hay una excepción. Sin embargo, el cónyuge sobreviviente de buena fe va a quedar excluido de la sucesión si la persona de cuya herencia se trata estaba ligado por un matrimonio válido el momento de su muerte. ¿Ya? Entonces, si se ha anulado su matrimonio, pero subsiste otro vínculo matrimonial con otra persona, ya no le corresponde a esta persona, es decir, a este cónyuge cuyo matrimonio se ha anulado, ya no le correspondería al patrimonio sucesorio, sino a la otra persona con quien el decuyus hubiese contraído nupcias. Hoy en día esto es un poquito más dificultoso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se ha sistematizado. Se ha sistematizado bajo un sistema digital todos los datos del estado civil de una persona. Pero antes era muy común, ¿no? Cuando existían los registros en libros, era muy posible que una persona esté casada hasta con 4 personas a la vez, ¿no? Porque el notario, mejor dicho, el oficial de registro civil, entonces, no podría tener constancia válida de que esta persona se ha podido casar en Santa Cruz, por ejemplo, o en Cochabamba, ¿no? Y es así que surgían después los conflictos que se daban en materia sucesoria. Sin embargo, nada exime de la posibilidad de que esto también pueda presentarse el día de hoy, ¿no? Y hay que conocerlo. ¿Cuáles son las causas de la exclusión del cónyuge en la sucesión? El cónyuge supérstite no puede ser privado de su derecho a suceder al cónyuge premuerto, pero esta regla tiene su excepción. Puede ser excluido por los siguientes motivos, además de los comunes, que son la desheredación y la indignidad. Y estos ya los hemos estudiado, ¿no? Los hemos tomado en cuenta cuando estudiábamos el tema de la legítima. En caso que el matrimonio se haya celebrado cuando el otro cónyuge estaba enfermo y su muerte acaece dentro de los 30 días siguientes como consecuencia de aquella enfermedad, entonces el cónyuge queda excluido de la sucesión hereditaria, ¿no? El cónyuge supérstite. Cuando se ha pronunciado una sentencia de separación judicial basada en autoridad de cosa juzgada, en la cual se reconoce al cónyuge sobreviviente como culpable de la separación. Hoy en día, bueno, esto es un poco más rápido, tal vez es un poco menos probable que se dé este tipo de resoluciones, ¿no? Ya que la separación de cuerpos se dispone como una medida provisional, ¿no? Pero es muy corto ya el tiempo para posteriormente el divorcio, entonces, pero bueno, podría llegar a ser aplicable también. Cuando por propia voluntad existe separación unilateral, de hecho, por parte del cónyuge supérstite por más de un año de duración, ¿no? Entonces, si uno de los cónyuges se separa por su cuenta por más de un año del cónyuge que ha fallecido, ya no tiene derecho a ingresar a la sucesión hereditaria. Entonces, se puede pedir su exclusión, ¿ya? Este es un aspecto importante y obviamente, como no hay un procedimiento especial para esto, esto tendrá que probarse en un juicio, ¿no? En un proceso ordinario.
Después de los herederos forzosos, intestados o que tienen la legítima, corresponderá analizar la sucesión de los herederos simplemente legales. ¿No ve? ¿Se acuerdan? Nosotros hacíamos una distinción. Hay herederos forzosos o intestato, los cuales son los ascendientes, los descendientes y el cónyuge. Pero también hay herederos simplemente legales, es decir, aquellos que van a ingresar, estos no tienen legítima, ¿no? Estos no tienen legítima. No hay una parte que la ley reserve para los tíos, para los primos, no. Eso no existe. Pero estos pueden ingresar a falta de, cuando no hay herederos forzosos y cuando no hay testamento. Una regla importante es que si una persona no tiene descendientes, no tiene ascendientes y no tiene cónyuge, estimados estudiantes, puede disponer de la totalidad de su patrimonio mediante testamento. ¿Ya? ¿Qué significa? Puede dejarle a su mejor amigo, a su mejor amiga, puede dejarle a una persona que le parece que necesita el dinero, esos bienes. Entonces, solo van a ingresar estos herederos, es decir, la sucesión simplemente legal, solo se va a dar en caso de no existir herederos forzosos y en caso de no existir disposición testamentaria. ¿Me entienden eso? Entonces, ahorita todavía estamos viendo una sucesión legal. Es decir, estos concurren, pero estos no tienen una legítima, estos no ingresan forzosamente a la sucesión hereditaria. Eso es algo que debemos comprender. ¿Y por qué? Porque para el legislador, al parecer, no habría una relación tan cercana como la que existe con descendientes, ascendientes y con el cónyuge, ¿no? Entonces, en el penúltimo lugar o cuarto orden de la sucesión hereditaria, encontramos a los parientes colaterales, denominados herederos simplemente legales, después de los descendientes, ascendientes y cónyuge supérstite. El fundamento de esta sucesión es la idea de cariño o afecto que se siente a los parientes en general, ¿no ve? La intensidad de ese sentimiento afectivo. La ley determina el orden, según la teoría, según algunos teóricos, en mérito a esa intensidad, ¿no? Mientras más intenso es ese cariño que uno tiene hacia su familia o hacia su familiar específicamente, entonces este está en un orden más cercano, ¿no? Por eso es que el cónyuge, por ejemplo, entra con los descendientes, entra con los ascendientes, y bueno, ahí encontramos a los herederos forzosos. El cariño familiar primero desciende, ¿no? Es decir, primero va hacia los hijos, luego asciende, y por último, debilitándose, nos dice, se expande en ramas por los lados, por lo que la sucesión se dirige en ese orden. Esa relación afectiva es la que fue considerada como una base para establecer el orden sucesorio de los parientes colaterales. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? La naturaleza jurídica de este instituto jurídico es la siguiente. Los parientes colaterales o transversales proceden de un tronco o raíz común. No descienden unas de otras, ¿no? Es decir, no descendemos de nuestros parientes colaterales ni ellos de nosotros. Entonces, esto se da en el caso de los hermanos, primos, sobrinos. Al no existir un vínculo directo con el de cuyos, no gozan de derecho a la legítima, porque no son herederos forzosos. No nos olvidemos de eso, ¿ya? En la sucesión colateral también se produce el principio de exclusión por la proximidad del grado o del vínculo del parentesco. Es decir, que, bueno, cuando no hay testamento, cuando no hay herederos forzosos e ingresan los parientes colaterales, entonces van a ingresar en el orden determinado por su proximidad, ¿no? El pariente más cercano excluye al más lejano. Los hermanos van a excluir a los sobrinos, ¿no ve? Los sobrinos excluyen a la vez a sus hijos y así sucesivamente. Los hermanos son las personas que descienden de los mismos padres o solamente del mismo padre o puede ser también solamente de la misma madre. Son parientes colaterales que se encuentran en el segundo grado, ya que existen dos generaciones que los separan, contando desde el tronco común. Los hermanos pueden ser consanguíneos,
paternos, llamados también seminales, cuando tienen un mismo padre y una madre diferente. O pueden ser uterinos, maternos, cuando tienen una misma madre en común, ¿no? Y un padre distinto. Ese origen biológico hace que sean considerados como hermanos unilaterales, los denominados medios hermanos. En cambio, así como hay hermanos consanguíneos paternos y hermanos uterinos o maternos, hay hermanos carnales de doble vínculo o germanos, también tanto consanguíneos o seminales como uterinos, cuando tienen la misma madre y el mismo padre, ¿no? Estos son los hermanos carnales. La sucesión de los hermanos y sus descendientes, estimados estudiantes, puede darse entonces hasta el infinito, ¿no? El artículo 1109, bueno, parece establecer alguna limitante, pero aunque no es el 1109, ya vamos a ver en un instante más. El artículo 1109 establece en su parágrafo 1 lo siguiente: al que muere sin dejar descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge o conviviente, suceden según las reglas de la representación los hermanos y los hijos de los hermanos, sobrinos, premuertos o de otra manera impedidos para heredar. El mismo artículo establece que los hermanos unilaterales heredan la mitad de la porción correspondiente a los hermanos de doble vínculo. Como pueden ver, aquí hay una distinción, ¿no ve? Los hermanos únicamente paternos o únicamente maternos solo van a recibir la mitad de lo que le correspondería a un hermano consanguíneo. De lo expresado, entonces, se evidencia que existe una diferencia según el origen de la familia, de dónde proceden, de acuerdo al vínculo que los une. Esto también podría llegar a ser cuestionado, ¿no? Sería bueno revisar las nuevas formas bajo las que se desarrolla la familia. Otra hipótesis del código establece que cuando el causante no deja hermanos supérstites o cuando cualquiera de ellos premuere al de cuyos o de otro modo no puede acceder a la sucesión, los descendientes de estos concurren a la sucesión por el derecho de representación. Del texto evidenciamos que existe la posibilidad mixta entre tío y sobrino, ¿ya? Entonces sí habría representación en el caso de los colaterales. Si, por ejemplo, concurren dos hermanos a la sucesión hereditaria y uno de ellos premuere o renuncia, podrá ingresar el sobrino para representar a ese hermano que hubiese fallecido, hubiese premuerto, ¿no? En nuestra siguiente clase vamos a concluir con la sucesión que se da entre parientes colaterales. Vamos a ver la sucesión que se da de los hermanos, un poco más de esto vamos a desarrollarlo. Vamos a ver la sucesión de los sobrinos y de otros parientes colaterales. Y finalmente nos tocará estudiar la sucesión del Estado para terminar esta temática tan importante que no debemos olvidar, que es la sucesión legal. Muchas gracias por su atención. En caso de tener alguna duda, estoy atento a cualquier consulta que tengan por este medio, o también pueden acudir a nuestro foro de consultas. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy.